Dice la palabra de Dios que había un hombre llamado Noé. Hace días que esta palabra está trabajando en mi espíritu. Dice la palabra que en Génesis capítulo 6 hasta el capítulo 9 hay varios capítulos que están hablando de la historia de alguien, la historia de un hombre llamado Noé. Dice la palabra que Noé era justo y que el Señor había lanzado un decreto. Se puede sentar. Dice la palabra que el Señor ya había determinado algo. Dígale al que está a su lado: ya el Señor había determinado algo, y era que el Señor iba a traer destrucción a la tierra. Dice la palabra que iba a traer destrucción a la tierra, que toda la humanidad Dios la iba a destruir. Dice que Dios se arrepintió. Cuando dice que toda la humanidad, no solamente habla de las personas adultas ni de los varones, habla de los adultos, de los niños, de los animales, de todo lo que respire. Porque habían cometido toda clase de pecado, de inmundicia. Y dice que Dios se arrepintió. Y dice que Dios vio a uno que era justo, llamado Noé. Yo no sé cuántos Noé hay aquí que Dios hace tiempo le viene dando instrucciones. Yo le puse por nombre las instrucciones de Dios para Noé, pero esta mañana el Señor me dijo: no, dile a la iglesia, no descuides tu llamado, no descuides tu asignación. Dice la palabra en Génesis capítulo 7 verso 1 al 5. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. Cuando yo comienzo a revisar lo que significa la palabra arca, dice que la palabra arca representa como un baúl, como un cofre, como una caja. Y dice que Dios le dijo: entra en el cofre, entra en la caja, entra en el baúl. En el cofre, en el baúl, en la caja, ¿qué hacemos con ella? Se guardan cosas. Yo no sé lo que tú estás guardando en tu arca, pero yo lo único que sé que ese es el lugar de refugio para tu familia. Siento que solamente me entendieron 2 o 3. Y Dios le dijo: guárdate, en poca palabra, escóndete en mí y déjame hacer lo que yo voy a hacer. Déjame hacer, Noé, mi voluntad. Esto es lo que dice aquí. Él le dijo: Noé, te he hallado justo delante de los hombres. Por eso construye un arca y entrará al arca tú y tu familia. You and your family. Lo que tú estás haciendo hoy, What you're doing today, es el futuro de tus is the generaciones. future of your generation. Dice: porque a ti he visto justo Because of you, delante I've seen just before God de esta generación. of this generation. Yo no sé cuántos justos hay aquí, I don't know how many just people are pero here. yo lo único que sé que si tú estás aquí es porque Dios te ha visto justo delante de tu generación. But what I know is that if you're here, it's because God saw you just before your generation. Yo no sé I don't know cuántas maldiciones generacionales has tenido que romper, how many generational curses you have to break. pero yo lo Generational. único que sé, But the only que thing I cada know, rotura de esas maldiciones that every breaking generacionales of your son la generational dimensión curses de tus is the generaciones. dimension of your generation, of your revelation. Número 1, Number la 1. primera instrucción que Dios le dio: The first instruction God gave entra him, go in, tú y toda tu casa you and your en family, el arca. in the ark. Si el Señor le está diciendo: entra tú y tu casa, If the Lord is saying, enter you and your esto quiere house, decir He wants to que say, la palabra cuando dice tú y tu casa when the word serán says salvos, you and your house shall be saved,
Lo que pasa, Yolanda, que hay gente que no acaba de entrar. What happens, Yolanda, is going to be people that's not going to be able to come in. Hay gente que se queda a la puerta. There's people that stay at the door. Hay gente que se queda mirando, construyendo a otro el There's arca. people that stay from Hay far gente que constructing. quiere ser salvo con la intercesión de They otro. want to be holy Hay with somebody gente else's que no quiere intercession. entrar porque no quiere People don't pagar wanna el go precio in que 'cause pagó Noé. They don't want to pay the price Noah paid. Dice que de todo animal limpio tomará 7. It says from every clean animal you will take 7 7. parejas machos 7 y 7 hembras. boys and 7 girls. Más de los animales que no son limpios, More of solamente the animals uno. that are not clean, just one. O sea que aún los que no son limpios van a entrar. Even those that are not clean are going to go in. Lo que pasa What happens? que los limpios van a entrar 7 porque el número 7 representa The clean are going to perfección. bring in 7 because 7 represents God. Y la Biblia dice And the Bible says que los santos tenemos que ser that perfeccionados. the holy ones, we need to be Hay perfection. gente que Dios va a extender su misericordia, There's people that God is pero gonna hay extend His otros que mercy. tienen que There's santificarse. others that got to sanctify themselves. Y no es por tu causa, es por la causa de tu And familia. it's not because of your cause, it's for the cause of your family. Dice la tercera instrucción. The que third más instruction. los que no son limpios, Those that are not clean, uno solo. one is going in. También, Also, cuarta instrucción, The fourth de las instruction. aves de los cielos, From 7 parejas macho y hembra, From the birds in the para conservar earth, viva la especie. 7 men de and la 7 faz de la girls tierra. to conserve the species Porque on land. pasado aún 7 días, Because past 7 yo haré days, llover. I will make it rain. Imagínate, Lidia, Imagine que Dios te diga, that God tells en you los próximos 7 días in the next 7 days, va a llover. it's going to rain. Va a haber un diluvio en la tierra. There's going to be a storm on the ¿Qué tú earth. harías? ¿Estarías temblando o What are you going estarías to do? preparando Will tu you be arca? trembling or are you going to prepare your ark? Pero hay gente que está temblando por la recesión que viene. But there's people that are trembling because of the Hay gente recession que that's está coming. llorando. Crying. Hay gente que se está declarando en derrota People antes de entrar al declaring campo de themselves batalla. defeated before going to the camp of war. Dígale el que está a su lado, pero Noé se preparó. Tell the person next to you, but Noah got ready. Dice que hizo Noé It said that conforme a todo Noah lo que did Jehová conforming le to mandó. what God called him to do. Él no escogió 5, él escogió 7. He didn't pick. He Lo que didn't pasa pick es que a 7, he veces picked 7. Somos buenos tomando instrucciones, pero no haciéndolas al Sometimes pie we're de la good letra como Dios taking la dio. instructions, but not doing it as it was sent to us. Yo tengo aproximadamente un mes aquí ya. I have approximately a month here already. Y esta palabra antes que te ministrara a ti, iglesia, me ministró a mí. And this that Porque yo ministered to tengo you un hijo ministered to me. hermoso de 15 años en una etapa bien fuerte en la Because I have a son adolescencia. that's 15 in a very strong stage of his Tengo 2 adolescence. negocios, cerré uno por causa de, I have 2 businesses. I had del to close llamado y one del propósito de Dios. because of the calling of God. Y yo decía, Señor, And I said, Lord, pero yo tengo un mes aquí ya. but I have a month here already. Yo no le voy a decir a usted que hay momentos que yo me quiero salir corriendo. I'm not going to tell you there's moments I want to go Hay running. momentos que yo quiero salir corriendo porque There's mi moments familia está allá, yo estoy I want to aquí. leave running. My family's Ustedes over son there. mi I'm familia here. de la fe, pero yo You tengo guys are una my family familia of faith, but I got a family que yo tengo que dejarla todo de que listo. that I got to leave everything ready. Y al momento de salir todo se complica. And in the moment of going out, everything Y el gets Señor me complicated. hablaba y me decía, no descuides tu llamado. And the Lord spoke to me, don't No lack your descuides tu calling. asignación. Don't stop taking care Lo of que your estás assignments. haciendo ahora está What you're marcando tu doing. generación. Yes. Mientras tú estás aquí, yo estoy trabajando While con tu you are hijo. here, I'm working Mientras with tú your estás son. aquí, yo estoy While you're trabajando here, en tu casa. I'm working in your Mientras tú house. estás aquí, yo While estoy you're here, trabajando en tu negocio. I'm working in your Lo que business. pasa que no While eres you're tú, here. soy yo. What it is I am the master. Y quieren que le diga un secreto. ¿Sabe lo que me dijo el Señor? And you want me to give you a secret what the Lord told me? Yo tengo aproximadamente, no sé, más de 5 o 6 años viajando aquí 2 veces al año I have more than antes de 5-6 years pertenecer a la flying casa. here 2 times in a year before Y being en part of esos this 5 o house. 6 años yo no pasé el examen. And in those 5-6 years, I didn't pass the test. Dios me dijo en esta ocasión, me dijo, es que todavía tú no has aprobado. God told me in this occasion, you still haven't Porque tested. todavía estás aquí, estás ansiosa por lo de allá. Because you're here, but you're still anxious about Porque what's hasta over que tú there. no entiendas que tú dependes de mí, Until you hasta que te understand visite la that you depend ansiedad, on me. te voy a seguir formando. I'm going to keep forming you. Hay momentos que me visita la ansiedad. Moments that the Hay anxious is momentos que reaching. los biles hay que pagarlo y yo estoy Times where the aquí. bills got to get paid and I'm here. Hay momentos que quiero salir corriendo. Moments I want to go out running.
Pero ¿sabe qué me dijo Dios? But you know what the Lord told me? Por eso es que todavía no estás lista. That is why you're not ready. Y yo decía, Señor, perdóname. And I said, Lord, forgive me. Perdóname porque yo salgo, pero es verdad, estoy aquí, pero mi Forgive me mente because está I go allá. out, but I'm here, but my mind is over ¿Cuánta there. gente viviendo How aquí, many pero people su living mente here? está en su But país? their mind is in their country. Entonces no pueden estar aquí porque todavía no han cerrado un ciclo. So they cannot be here because they still haven't closed the cycle. Y el Señor me decía, es que tienes que entender que no puedes descuidar tu asignación. And the Lord told me, you cannot stop taking care of your Y yo le assignment. decía, Señor, pero mi asignación está allá en Santiago I said, Infantil. Lord, but my assignment is in Mi asignación Fantino. está allá. It's over there. Y él me decía, está allá, pero tu formación está aquí. He said it's over there, but your formation is here. Porque no vas a poder llegar allá a transformar una 'Cause generación you're not cuando gonna be tú able no to eres go transformada aquí. transform Cuando a tú no has generation where aprendido a you're not depender de transformed mí. here. When you Cuando haven't tú no has learned to depend aprendido on a me. reposar y a When you descansar en haven't mí. learned to Por rest eso in me. tengo que meterte en el arca. That's why I have to put you in the ark. Dice Génesis capítulo 7, verso 7. Genesis says 7:7. Que Dios quiere salvarnos. That God wants to save us. Siempre que Dios te da instrucciones es porque va a traer salvación a Every tu time casa. God is going to bring an instruction, it's because He wants to bring salvation to your house. Pero Dios le dio a Noé instrucciones específicas. But God gave Noah specific Dice instructions. que por eso Dios habló a Noé Says that's why He spoke to con Noah especificaciones. with specifics. La primera orden que le dio The first order He gave him, fue construye un arca. He said, construct an ark. Y yo me pregunto, And I asked myself, ¿con qué Noé construyó el arca? with what did He construct ¿Será an que ark? Dios le puso una cuenta Could it be that He gave him bancaria para construir el arca? Could it be that He gave him money to construct the ark? ¿Será que Dios se la puso fácil y le puso la madera ahí para Did He construir make el it arca? easy, put the money there so He can construct the ark? Dice la palabra que le dio instrucciones específicas. ¿Cuál era el tipo de madera? The word says that La He gave him madera tenía specific que ser una instructions. madera resistente What para kind poder of wood? soportar el tiempo que iba a tardar el A diluvio. wood that was going to be resistant for the storm. Y me dice, si te desesperas, abortas la misión. He says if you get desperate, you abort the mission. Dice, y por causa de las aguas del And because of the diluvio, waters, entró Noé en el arca. he entered to the ark. Él, sus hijos, su Him, mujer his wife, y las mujeres de sus hijos. and the woman. Ahora yo te The pregunto, kids of his- iglesia, ¿a quién fue que Dios halló justo? Who did God ¿A find la mujer de just? Noé? The woman, ¿A la esposa de sus hijos? the wife of ¿A sus the, hijos? of the sons, ¿O a quién? or who? Entonces, por causa tuya, Dios va a traer salvación a tu casa. Because of that cause, He's going to bring salvation to your house. Dígale al que está a su lado, pero hay alguien que se tiene que sacrificar. But there's somebody that got to get sacrificed. Hay alguien que There's tiene que somebody entrar en el proceso de construcción. That has to enter in the process of construction. Dice que Noé comenzó a construir el arca. It says that he began to construct the ark. Yo me imagino, yo quiero que usted se entre en la palabra. Yo me imagino a Noé con un calendario. I can Yo estaba imagine him with a turbada hoy, calendar. porque hoy cambió el horario. Yo estaba turbada. Yo dije, voy a llegar tarde al culto. I was worried today because I said El I'm going to reloj be mío late. marcaba una hora My watch said a y era time, otra. and it was another time. Y yo estaba levantada desde temprano. And I was up since early. Y yo decía, Dios mío, me va a coger la I hora. said, oh my God, I'm going to be late. Y cuando yo me paro, la iglesia estaba cerrada. And when I get up, the church is closed. Y yo dije, si en esto, claro, porque yo salí al aeropuerto a llevar a los pastores temprano. Yeah, Yo because I estaba went out to take the despierta. pastors. Y yo dije, si en esto tan pequeño, yo estaba turbada. Imagínese Noé. Imagine Noah Con un reloj con el tiempo encima, un calendario que dice que Dios va a traer with a destrucción. watch and a calendar saying that God is going to bring destruction. Pero nosotros no queremos trabajar bajo presión. But we don't want to work under pressure. Noé estaba trabajando bajo presión. Noah was working under pressure. Noé tenía la presión de que si él se descuidaba de su asignación, su familia se podía perder. He had the pressure that if he stopped taking care of his family, they could get lost. Por eso dile al que está a tu lado, no te descuides de la Tell asignación. the person next to you, don't stop taking care of your assignment. Dile al que está a tu lado, no te desenfoques de la Don't get asignación. unfocused Yo from me your assignment. imagino que Noé, cuando Dios le dijo construye el arca, I can imagine vinieron Noah. los ataques a su economía. An attack came to his economy. Porque Noé no podía trabajar en un Although he trabajo could not work
imagino la esposa de Noé I can imagine his wife. diciéndole, pero dime, Noé, But tell me, Noah, desde que amanece tú estás ahí clavando, trabajando, trabajando, You wake pero up, a mí tú no going. me atiendes. and you're not taking care of me. Me imagino los hijos de Noé. I can imagine his children. Pero este hombre no para en la casa. This guy doesn't stay home. Este hombre desde que se levanta sale para allá, es más, a veces ni duerme. So it says he don't even sleep. Este tipo tiene que estarse volviendo loco. This guy got to be going crazy. Este tipo, supuestamente porque yo no sé. Yo me imagino que Dios convenció a Noé de que hiciera el arca, pero también a su familia. God convinced him to do the ark, but also his family. O la misma familia se le levantó en contra y dijo que usted está loco. Or the family said, you crazy. Una de las dos. One of the two. O Dios tuvo que haber convencido a la familia de Noé para mantener la calma. Or God convinced the family to O stay la calm. familia de Noé era lo que lo estaban empujando Oh, para que se Noah's- diera rápido. Or Noah's family was the one pushing him to hurry up. Pero yo supongo But I suppose que no fue tan fácil porque en Dios las cosas no son tan sencillas. that it wasn't so easy because in God things are not just so Yo me simple. imagino que la mujer de Noé I can imagine that his wife se paraba así y decía, pero dime, was on her side like this. ¿y hasta cuándo es que este hombre va a And tener? until when? Oye ahora, porque eres justo, eres que escuchaba la voz de Dios. Because he was the one hearing God's voice. Pero este hombre no, él no para en la casa. This guy doesn't be, he's Ese not ya home. entra, ya sale, ya He goes entra, ya out and he sale, ya comes ni in. está comiendo. He's not even eating. Este hombre no está haciendo más nada, está enfocado en eso. He's not doing anything. He's just focused on that. Dígale el que está a su lado, no te desenfoques. So the person next to you, don't get unfocused. Y yo me pregunto si a Noé tenía una cuenta bancaria And I asked myself, did he have a bank solvente account para construir el arca. to be able to construct the ark? O Noé tuvo que aprender a producir. Or did he have to learn to produce? El error de muchos de nosotros es que queremos las añadiduras, como The decía error of Lidia el us, otro día. we want what's added on. Queremos primero tener la vida cómoda para We entonces want to have servirle a a Dios. comfortable life to then to serve God. Lo que pasa es que Dios no es un Dios de comodidades. God is not a God of Dios tiene comfortability. que provocarte una incomodidad para God gotta llevarte a tu provoke you destino to be profético. uncomfortable to take you to your prophetic destination. Dice Génesis capítulo 6, versos 17 y 18. Genesis Y he 6 aquí says, and here que yo traigo un diluvio de I agua bring a storm of sobre la water tierra upon the para earth destruir toda carne to destroy every en la que flesh haya espíritu of de spirit, vida of life. debajo del cielo. under heaven. Todo lo que hay en la tierra morirá, Everything on earth will die, mas estableceré mi pacto but I will establish my contigo. pact with you. y entrarás en el arca, And you will enter the ark, tú, you, tus hijos your children, y las mujeres de tus hijos. and the wives of your sons. No se iba a quedar ni uno, porque Dios es un Dios de diseños. One was not going to stay because God Y is a God dentro of del design. diseño de Dios está la familia. And in the design is Por the eso family. no That's es why. casualidad que el Señor le haya puesto en el corazón que esta congregación se llama Centro Familiar. That's why it's not a casualty that Casa this de Dios. is called Central Family House of God. Yo no sé porque hay gente que a veces le cuesta, y no voy a entrarme por ahí, pero te lo tengo que decir, diezmar, I ofrendar. don't know why there's people that it costs Hay them to gente give que le offerings and cuesta tithes. darle a Dios. There's some people that it Pero usted costs no, them to give to usted no God. sabe que usted está invirtiendo para la salvación de su casa. But you don't know that you're Usted investing está for the salvation invirtiendo of your para la house. construcción del arca. You're investing for the Usted ark. está invirtiendo para que muchos se salven. You're investing for a lot to be saved. Al principio, cuando me convertí, yo escuchaba a mucha gente decir, yo no creo en el diezmo ni creo en eso. In the beginning, when I came to God, people said, I didn't Porque lo believe que in yo it. tengo se lo doy a los pobres. Because what I have, I give it to the poor. Usted se lo puede dar a los pobres, You could give to the pero poor. usted solamente va a salvar a ese pobre y probablemente se lo coma de arroz, You're se only lo going to coma save de that cualquier poor, and cosa maybe he'll eat it of y no rice se and that's salve. it, and not get saved. Pero cuando usted But when you está financiando para el reino, usted no va a alcanzar a uno, sino que alcanzará a are being muchos. financed for the kingdom, you're not just going to get one, you're going to get many. Por eso usted tiene que comprender que Noé tuvo que invertir para la construcción del arca. That's why you had to see that Noah had to invest for the construction of the ark. Dice que Noé no entró solo dentro del propósito de Dios,
It says that Noah didn't go in by En el himself. primer versículo In the first verse, dice la palabra que Dios lo encontró justo. it said that God did not Y find porque lo just. encontró justo, dígale Found al que him está a su just. lado, le dio una To oportunidad. the person next to you, he gave him an opportunity. La oportunidad que le dio no fue solamente para él, The opportunity that he gave him sino was que not se only la for dio him, para él y para su but casa. also gave it to him and for his Porque house. Dios es un Dios de Because oportunidades. God is a God of opportunities. Dice, porque a ti te he visto justo. Because here I've seen just. Dios está mirando tu accionar. God is Él está observando nuestro comportamiento. God is observing our Él es el dueño de nuestro tiempo. how we behave. Dios mismo apartó a la familia de Noé God himself para cambiar departed the toda la family historia de una humanidad. to change everything. Yo no sé para qué tú has sido llamado, I don't know what you've been called for, pero yo vengo en esta mañana a decirte, but no I come to tell you descuides this tu morning, asignación. don't stop taking care of your assignment. Porque yo me pongo a pensar qué hubiera sucedido si Noé hubiera descuidado su asignación. What have happened if he would have Yo stopped voy a taking care of construir it? el arca, pero yo I'm no voy a gonna empezar hoy, construct yo the voy a ark. empezar mañana. But I'm going to do it tomorrow. Yo no voy a empezar mañana, yo hoy voy a construir un chin. I'm gonna Mañana pongo otra I'm piececita, gonna do it otro día tomorrow. pongo otro clavito, Another day I otro put día a- pongo otro. The other day I put something Dígale else. el que está a su lado, tome en serio So the tu person next to you, asignación. take serious your assignment. Dice la palabra que Noé tomó en serio su It says that asignación. Noah took serious his Porque assignment dice que él hizo tal y como Dios le había dicho. because he did according to how God had told him. Dice la palabra que Dios le dio las dimensiones del arca. It says that God gave him the Él le dijo el dimensions alto, of el the ark, ancho, la profundidad. the profoundness, the tallness, Dice la palabra the height, the width. The word que of God Dios es says un Dios de that dimensiones. God is a God of dimensions. Yo no sé qué dimensión tú vas a llegar. I don't know what dimension Tú you're vas a going to llegar go en la to. dimensión que tú estés dispuesto a trabajar. What dimension Tú vas you're a gonna llegar work. tan lejos como estés dispuesto a hacer la voluntad de Dios. How far Tú you vas gonna a get llegar to. tan lejos como estés dispuesto a crear tu You're gonna go far arca. as Yo no long sé as lo you're que tú determined estás to go to where God haciendo. wants Yo you. no sé en qué tú estás invirtiendo I tu don't know where you're tiempo. investing Pero your el time. tiempo está cerca. But the La time venida is del near. Señor está cerca. The time of Es God is tiempo near. de construir. It's time to Es construct. tiempo de trabajar. Time to Es work. tiempo de plantar Time fundamentos. to plant foundation. ¿Cuánto tiempo How much time tardó el arca did the ark take en el diluvio? in the storm? Yo me imagino I can imagine el arca the ark y el agua subiendo y el arca subiendo. and the water going El up agua subiendo y el arca and subiendo. the ark going up. El arca subiendo y el agua The subiendo. water going up and the ark going up. Pero cuando se mantuvo arriba tardó un tiempo. But when it stood up high for a while, No quiero extenderme mucho, pero usted lo tiene que estudiar. I don't want to extend myself, but you got to study this. En ese momento, cuando ellos entraron al arca y el In arca that tuvo que time, estar when reposando they en went el agua. into it, you had to be resting. No They had to fueron be 2 días que resting. pasaron. It wasn't 2 days. Pero hay gente que quiere la bendición microondas. there's Te people sueltan that una want the palabra blessings. profética y ya tú quieres ver el And you already wanna see it materializada. manifested. You wanna Yo see me it imagino a happen. Noé. I can imagine Ay, ay, Noah. ay. Él se fajó a trabajar, pero él tuvo mucho tiempo para compartir con su He familia. started working, but he Porque had a lot cuando of se time to cerró be la with his puerta era family. necesario que él tenía que Because esperar. when the door closed, it was necessary for him to wait. Pasó un tiempo poderoso, A powerful time passed, pero Noé tenía que esperar. but Noah had to wait. ¿Qué ganaba Noé si se desesperaba al momento del arca estar arriba? What would he win if he Navegando. was desperate? Navigating. Dígame si Noé se hubiera desesperado, ¿qué iba a hacer? El arca no tenía mucha ventana para tirarse. The ark didn't have a lot of windows to see. Entonces, si Dios le había conservado la vida a Noé y a su familia, él no podía desesperarse. But God conserved ¿Cuántas his life. veces He nosotros couldn't no get vemos el desperate. propósito de How Dios many of us cumplido don't see porque the nos purpose of God desesperamos? because we get desperate? Ay, es que yo oro por mi hijo, pero no veo cambio. Oh, is that I pray for Es my que son, yo but I oro don't por see mi a esposo, change. pero no veo I cambio. pray for my husband, Es but que I yo don't oro see por la change. economía, pero no I veo pray for cambio. my No, él economy, tuvo I que don't see esperar change. que Dios You gotta wait for God abriera la puerta del to arca. open the door of the ark. Dice que el arca primero ascendió, It says that the ark went up. pero luego cuando cesó la lluvia, As the rain entonces el agua began tenía to que come descender. down, then the ark had to come down. En el momento donde el agua descendió, Noé se desesperó. And the moment where it went Dice la down, he palabra que got mandó desperate. a un cuervo.
It says that he Luego sent, dice que mandó una paloma y todavía la tierra no se había secado. then he sent a bird and the land was Porque still no wasn't se dry. trata de que el arca se detenga, se trata it's de not que about ya the tú ark estés being listo detained. para pisar la tierra. It's about that you're ready to step on the land. No era solamente que el agua descendiera, porque puede ser que el agua descendiera y la familia de Noé se ahogara. It was not only for it to descend, because maybe Era could que have había in que the esperar que family fuera could have Dios que died. abriera la puerta. He had to wait for God to open the door. Dice que Noé envió y no hay respuesta. It says that Noah, he sent ¿Cuántas and there veces was tú no has response. orado y no hay respuesta? How many times you've knocked and there's no response? ¿Cuántas veces has clamado y no hay respuesta? How many times have you called on Yo to me God and there's imagino no que Noé response? caminaba el arca entera I can imagine Noah walking the whole ark. y los días no pasaban y Noé caminaba el arca y And los the días days no went by and pasaban he would y walk. caminaba el arca, And would cogía walk la the Biblia, ark. clamaba, se He would call sacudía, God and pray. pero tenía que esperar porque Dios tenía que producir paciencia. But he had to wait because God had to produce patience. La fe Faith. produce Faith paciencia. produces patience. Noé tenía que producir la paciencia. He had to produce Noé the tenía que patience. calmar a su He familia. had to calm Noé his family. tenía que lidiar con todos los animales He que had to estaban deal en with el all the arca. animals that was in the ark. Yo me imagino los animales I can apareándose, imagine the family. pariendo. Mientras Noé Wow, Noah estaba en el arca, estoy segura que no estaba desocupado. was in the ark. I'm sure he was not unbusy. Porque yo me imagino los perritos, la perrita pariendo. I remember, I could Yo me imagine the imagino dog que los giving animales birth. uno y otro se peleaban, The se animals were chocaban. fighting. Tenía que darle comida. He had to give them food. ¿Sabes por qué tú te desesperas? You know why you get Porque desperate? estás teniendo mucho tiempo de ocio. Because you got my God, you got a lot of time around doing anything, doing Dice que nothing. Jacob trabajó 7 años It says that he worked. por la mujer que él quería. Jacob worked 7 years for Y the dice woman que he esos wanted, 7 años le parecieron como nada. and those 7 years came out to be Lo que nothing pasa to es que him. tú entras en la desesperación What cuando happens is tienes mucho momento you de ocio. enter into the Cuando tú desperateness when you siempre have a estás lot of time doing ocupado, nothing. los días van a When you- pasar y tú no when te you're vas a always dar busy, the cuenta. time is going to pass and you're not going to notice. Noé tenía que esperar He que had la to wait tierra se secara por for the land completo to get dry completely, para él poder salir. for him to go out. Hay gente que quiere salir antes de tiempo, There's people that want to go out before time, pero necesitas estar en el arca. but you got to be in the ark. Yo me reía porque yo decía, wow, Dios mío, yo comencé viniendo a esta iglesia 2 veces al año. I was laughing because I said, wow, I began coming to Venía this creo church que 2 los jueves en la tarde. times a year. Venían los domingos, los cultos eran en la tarde. I Y woke yo up nunca había Sunday, the pensado service los was años at que yo night. tenía viniendo a esta iglesia. I never even thought about Fue the years ayer o coming antes de ayer here. que estamos hablando y yo, Dios mío, yo tengo tantos años. I think it was yesterday. I said, oh my God, I have all these years. Y yo venía y me sentaba ahí detrás. And I would come and I would just sit back Darlene y there. Edwin me llevaban a Patterson, yo me quedaba en Patterson. Darlene would take me to Patterson. I used to stay in Patterson. Y yo nunca, amado, pensé que Dios tenía un propósito en esta casa. And I never thought that God Yo would have venía a a otra purpose with me in cosa. this house. I would come for something else. Pero yo decía, antes de salir necesito una iglesia. But before I go out, I need a church. Antes de salir necesito una iglesia para Before I go out, I need congregarme. a church to congregate. Porque si yo agarro y cojo un avión y no tengo una iglesia, me voy a descarriar. Because if I take Por a eso es que plane lo and don't have primero a que usted church, I'm tiene going to que leave buscar God. es un arca. That's why the first thing you got to look for is Cada an vez que ark. usted va a hacer un movimiento, busque el arca. Every time you're going to do something, look for an ark. Y me puse a pensar en los años. Yo decía, Dios mío, I pero hoy began yo to think of the predicando years, aquí. me preaching here today. Eso nunca tuvo en mi mente ni en mi corazón. That was Eso never no- in my mind or in Ese my era el heart. plan de Dios. That was the plan of God. Pero yo le estoy hablando de varios años. But I'm talking about various years. Entonces, hay que perseverar, hermano. You have to persevere. Dice la palabra que Noé perseveró. The Bible says that Noah persevered. Noé comenzó a construir el arca. He began to construct the ark. Él comenzó, buscó, seleccionó la madera. Todo lo que nosotros vamos a hacer lo tenemos que hacer con He excelencia. picked the wood. Everything we're going to do, we have to do it with Pero que excellence. yo tengo que trabajar. Oh, but I got to work. Yo tengo que producir porque yo tengo una familia. I got to produce because I got a family. Ay, no, yo tengo que atender a mi esposo porque hay que ser Oh, I got sabio. to take care of my husband because I got to be wise.
Y usted dirá, "Ay, sí, eso lo dice la pastora porque no tiene esposo." Oh, the pastor says that because she don't got a No tengo esposo, pero husband. tengo compromiso. Todo el mundo tiene su compromiso. I don't got a husband, but Lo I que got pasa es que he compromises. entendido que mi compromiso primero es con But I've Dios. understood that my first Tú compromise is tienes que God. comprender que tu You got to compromiso primero es understand con that your Dios. first compromise is God. Porque si Dios no edifica la casa, en vano edifican los Because if God doesn't edificadores. edify the house, there's no in Si vain Dios you edify. no es el arquitecto, If He isn't the architect, en vano edifican los it is in edificadores. vain that you're trying to edify. Yo decía, wow, Señor. I said, ¿Y wow. será que en ese tiempo no habían arquitectos que Could Dios it be that in escogió a that Noé? time there was no architect? Yo me imagino que antes de Noé crear el arca, I could imagine before él Noah tuvo que created tomar, it. ¿qué tiempo tengo, Denis? Él tuvo que tomar lápiz y papel. He had to take a paper and a pen. Tuvo que tomar un papel He had to take a y paper escribir todas las directrices. and write down all the instructions. Pero el Señor me decía que hay gente aquí que ha dejado la agenda. But the Lord told me there's people here that Hay have gente stopped. aquí que ha quitado la agenda de Dios para poner la agenda humana. There's people that have taken out God's agenda to put their human agenda. Y Dios mandó una profeta desde Nueva York a recordarme eso hace 2 días. Dice ella, yo no me puedo ir sin verte. And God sent a prophet to say that. Que es la profeta, una amiga mía y de Darlene, y se llama Teresa. A friend of mine that Y ella came me told dijo, me. mira, She said, vine a decirte esto y no me puedo ir sin decirte. Y se complicó, casi no nos pudimos ver. I got to give you this word Y before me I leave. dice, es que va a ser el schedule. Dice ella, digo yo, ¿y será que ella cree que yo entiendo lo que es schedule? She says schedule when she thinks I know ¿Qué es lo what que that es means. un schedule? La agenda. Mira, te dice Dios que es el schedule de Dios, no el tuyo. The Lord says it's His agenda, not yours. Entonces, Dios tiene que recordártelo porque parece que a mí se me estaba olvidando. So God had to remind me what I thought was probably forgetting. Porque es que a veces nosotros queremos quitar el schedule de Dios para Sometimes coger el nuestro. We want to take out God's agenda to put our own Nosotros agenda. queremos alterar la agenda de Dios para hacer nuestra propia Sometimes we agenda. want to change God's agenda to do our own agenda. Yo me imagino a Noé. Faltan tantos días. Como yo estaba I can ahorita, digo imagine yo, Dios mío, Noah. son las 6, faltan media hora para el culto. Faltan 20. Y el reloj con 1 hora y el otro. Yo me imagino a Noé viendo el calendario. I can imagine Noah looking at the Y me calendar. imagino que cuando Noé veía el calendario, And I can imagine que that when he todavía le looked at the faltaba ese calendar, corazón, le hacía así. his heart was going. Yo me imagino que a Noé le daba taquicardia. I can imagine that he was Porque going a mí crazy. de pensarlo me da taquicardia. Because me thinking about it, I feel crazy. Que Noé tenía que recoger la madera, crear un arca con un Pick tiempo up the determinado wood, create específico. it with a specific Porque time de to be eso done. dependía toda Because su that familia depends y on toda all his una family and all of a generación. generation. Iglesia, de ti depende toda una generación. Church is up to you, the whole No generation. nos podemos desenfocar. We cannot get unfocused. Yo le decía al Señor, Señor, llegará tiempo donde yo voy a disfrutar con mi hijo, pero ahora no es el I momento. said, Lord, there's going to be a time where I'm going to enjoy with my son, but this is Llegará not el the time. tiempo donde yo podré salir, There will donde be yo the time where I will be tendré able to quizás go out. los empleados que estén trabajando, Maybe pero no the es el employees, momento. but it's not the time. Lo que pasa es que Dios no te va a acomodar la agenda What cuando tú happens is quieras. that God Dios is not primero going va a to trabajar adjust your agenda. y First, te He's va a going to llevar a work, obedecer. and then He's going to take Pero you to Él te va a obey. llevar a obedecer. But first, He's going to No take you to cuando tú obey. tengas la comodidad Not when you're humana. comfortable Dios and te you're va a human. sacar de la comodidad He's gonna take you out humana of your human para que tú comfortability entres en la confianza so en that Él. you can enter to Porque the es trust que in la Him. fe Because the produce faith paciencia. produces patience. Pero también hay que tener dominio propio. But we also have to have self-dominion. Si yo me llevara del deseo de salir corriendo, If I listen to my desire of go out running, yo no estuviera aquí. I would not be here. Si Noé se hubiera llevado If Noah would have listened de sentarse porque estaba cansado, me imagino que of Noé en algún sitting momento down se because he sintió was cansado. tired, I would imagine he was Me tired. imagino que en algún momento Noé dijo, ay, yo quiero dormir, hoy yo no estoy por martillar. I know Noah was like, oh, I want my own stuff. I'm not about to do this. Pero hasta que el arca no subió, But not until the ark Noé went no up, pudo entrar en un reposo. he couldn't rest. Iglesia, Dios quiere que tú te guardes en el reposo de Dios. Church, he wants you to rest in his purpose. La in his profeta presence. Elizabeth decía el otro día, el Prophet jueves, Elizabeth was saying on que hay Thursday mucha gente que tiene miedo. that there's a lot of people that have fear. ¿Qué hubiera sucedido si Noé se hubiera dejado llevar por el miedo? What would have happened if he would have been Si el led miedo lo himself hubiera by fear? arropado, miedo que pasará,
if he would have thought about miedo fear, que el about what could negocio happen, quiebre, that the business will miedo que break, los empleados se vayan, that the employees will leave, miedo que mis hijos me dejen, afraid of my children miedo que el leaving me, esposo me regañe, que me afraid deje, of the husband screaming at me, miedo and que no leaving haya me, nada en la despensa afraid of there's nothing in the o dispense, construir el arca. or construct the ark. Noé escogió Noah comprometerse chose to con su compromise asignación. with his assignment. Dice el capítulo 6 In chapter 6, que Dios miró la God tierra looked totalmente corrompida. at the land broken. Dice que toda carne se había corrompido. Every flesh had corrupted. Cuando dice que toda carne, When it says that every flesh, es que no había uno, that there solamente was not Noé one, y su familia. just Noah and his family. Pero Dios tiene misericordia. But God has mercy. Pero esta decisión But this decision, fue lo que llevó a Dios a provocar for what took God to provoke, que Noé se viera obligado a for tomar una Noah to decisión be obligated determinante. and make a decision. Yo creo que me entendieron como tres. I think just 3 understood me. La decisión de Dios The decision of era God una decisión determinante. was a determined Pero decision. esto provocó que Noé But this tomara una provoked decisión for Noah to take a decision, determinante. make a decision that Dígale was al que está a su determined. lado, hay gente que se tiene que determinar. There's people that have to become determined. Y tomando contigo de todo alimento que And se taking come, with them of every almacénalo food, y take it, servirá put de it away, sustento para ti y para and it ellos. will be good for you, for them and for you. ¿Qué estás almacenando, iglesia? What are you putting away? Arroz y habichuela, Rice and beans, botellita de agua. bottles of water. Eso está bien, That's okay. pero el alimento que te va a alimentar a ti y a ellos es la palabra de The Dios. nutrition that's going to be good for Porque you is por the word fe of God. andamos, no por vista. Because we walk by faith, not by sight. Dice que Noé obedeció algunas cosas de las que Dios le había dicho. It says that Noah obeyed some things of what God has said. ¿Alguien se atreve a decir amén a eso? Amen. Noé obedeció algunas cosas de las que Dios le había dicho. Noé obedeció, Did he A obey todas. some or all? pero hay algo que Dios resalta aquí y me decía, la espera. But there's something that God highlights here La espera The te puede wait. hacer fracasar. can make you fail. Uy. A todo el que Dios le dio una asignación tuvo que esperar. Everybody that God gave an Jesús assignment duró. to had to wait. ¿Cuántos días en el desierto? He waited how many days in the desert? 40. ¿El pueblo de Israel duró cuánto en el The desierto? people of Israel waited 40. ¿Días o años? ¿Por qué? ¿Eran 40 años? It was 40 ¿Cuánto years? eran? How many was it? 40 días. 40 days. Dice que 40 días era el tiempo que el pueblo de Israel, 40 days was tenía the, para day, salir the de la time that esclavitud. the people of Israel had to come out of captivity. pero dice aquí But que it 40 días that 40 days Noé envió un cuervo. Noah sent Noé tuvo que esperar, an iglesia. animal to go check. He had to wait. ¿Cuánto nos cuesta esperar? How much it is hard for us to wait. Clama a mí y yo te Call unto responderé me and I will respond. y te And enseñaré. will show you. Pero hay gente que quiere But there's people that want cambiar la palabra y decir, change clama a the mí word, call unto y yo te me, respondo ahora mismo. and I will show you right now. La respuesta de Dios va a demorar. The ¿Sabe por response qué? of God is going to take time. You know why? Por dos razones. For 2 reasons. Porque muchas veces no estamos listos para recibir Because a la lot of times respuesta we're de not Dios. ready to receive the response. Hay cosas que no le hemos visto por dos razones. Porque no There are things estamos we haven't seen listos because we're not ready, o porque no es la voluntad de Dios. or because it's not God's will. Dice que cuando Dios hizo el pacto eterno It says that when con God Noé, made the pact with Noah, implica it amplifies que tenía que haber sacrificio. that there had to be a sacrifice. Noé tuvo que sacrificarse He had to sacrifice Él. himself para transformar toda una generación, no to solamente a su transform familia, all a generation, not just his family, para una nueva generación.
for a generation. Iglesia, necesitamos comprometernos con la Church, we asignación need que to Dios nos ha compromise ourselves entregado. with the assignment God gave us. Necesitamos tomar en serio esto. We need to take this serious. Hay momentos que sí que vamos a querer soltarlo, sí. There are Yo me moments we're imagino gonna que wanna let Noé go. quería soltarlo todo, I'm sure he wanted to let go of everything. pero él sabía que sobre sus hombros había una But he knew that responsabilidad. upon his shoulders there was a responsibility. Pero Noé But Noah tenía la responsabilidad de que de él had the dependía responsibility toda su familia. that of him, he was in charge of his whole Iglesia, family. es tiempo de obedecer, Church, it is time to es obey, tiempo de confiar time to y confide, es tiempo de practicar time to practice todo lo que Dios nos está dando instrucciones. everything God is Yo giving us escucho as mucha an gente instruction. diciendo, Dios me dijo, There's a lot of people that Dios say, me God dijo, told me, God Dios told me me, habló, God spoke to Dios me, me dijo, God told me. Dios me dijo que me case, que este God es told el me to get hombre, married, y al this is poco the tiempo man. el divorcio. And then in small times is Porque no están dispuestos, puede ser que the sea, divorce. pero It no could están be whoever it dispuestos a is. atravesar el proceso. but they're not willing Dios to me pass the dijo que process. levantar un negocio, God told me to el live a primer business. mes no hay cliente, The el first month segundo there's no mes clients. pasa un año, The pasan second 3 month, a años. year, 3 years. ¿Sabe cuántos años Dios me dijo que tengo que esperar para ver los frutos del negocio que You know how Él me many entregó? years I had to wait for just to 10 see the fruit? años. 10 years. ¿Sabe cuántas veces yo lo he querido cerrar? You know how many times I wanted to close it? No se cuentan con eso. Y el Señor me dice, si lo cierra, God told me if you close it, entonces tú eres responsable. then you are responsible. Pregúntenme cuántas veces me he sentido frustrada. Ask me how many times I felt frustrated. Pero es que Dios no me llamó a eso, Dios me llamó a otra cosa. Esa es la estrategia que God Dios didn't usa call me para for that. He called me for sustentar. something. That is the strategy He uses. Dios siempre va a usar algo para sustentarte, God is always going to use pero something to ese sustain no es you. tu propósito. Ese no es el propósito para lo que Dios te diseñó. But that's not Ese the no es purpose el propósito para for lo what que Dios God te that llamó. God designed you or Ese no called es you. el That's propósito not the para lo que purpose Dios te creó. for what God Dios created te you. creó para salvar tu created you generación. to save your Dios te generation. creó. He created Dios te you diseñó para to que designed seas el que vas a for you to be dimensionar the a one tus that's gonna hijos, dimension el que your va a children, dimensionar a tu gonna familia. dimension your family. Dios te creó para created you transformar to una transform nación. a nation. Necesitamos entender We need to la vida de understand. Noé. Necesitamos comprender la vida de Noé. We need to understand and comprehend his life. Y la vida de Noé se resume en una sola cosa: And Noah's life is resumed Obediencia. in one thing: obedience. obediencia, Obedience. obediencia, obediencia. Seguir las instrucciones atentamente. Póngase sobre su pie, iglesia. Rise at your feet. Shakarabashundorobush. Quiero orar por los Noé que están aquí. ¿Cuáles son los Noé que dicen: yo me voy a comprometer con mi asignación? Yo me voy a comprometer con el diseño. Yo me voy a comprometer. Yo voy a comenzar a construir. Yo quiero que pasen aquí delante los Noé de esta generación. Los que no son Noé no pasen, solamente los Noé. Yo quiero orar por los Noé. Sharabasondorobo sharabaya. Erebe sherebiribindorobo sharabandarabash. Eres una Noé para este tiempo. Shekarabasondorobosha. Levanta tus dos manos. Shiribando y sharaikabandorobosha. Padre, mira a tu hija, Dios mío, salió corriendo de atrás y tú la pones adelante, Señor. Padre, yo creo firmemente en mi espíritu, Señor. Padre, que ella es, Señor, una trastornadora de sus generaciones, Dios mío. Padre, que ella, Dios mío, no se va, ay, Dios mío, ay, no se va a contaminar. Ella no se va a confundir. Padre, ella no va a entrar, Dios mío, Padre, en las ofertas de este mundo.
ishinimándolo y sharabasaya. Requerebe shiribiribiribindorororo y shiribasaya. Hay un nuevo tiempo, un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo lo vas a alcanzar. Vas a alcanzar tu familia, la vas a alcanzar. Porque están dentro de mi diseño, dice Dios. Todos tus años no son años perdidos. Estás construyendo, estás construyendo. Estás construyendo.